Animarte a proseguir por sobre todas las cosas, decirte que por más desafiante que pueda ser una situación, una circunstancia, no está dicha la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra en todo y tenemos que continuar. Tenemos que seguir peleando, haciéndole frente a las dificultades o a los desafíos que podamos tener, siempre teniendo en cuenta las promesas del caballero de la cruz que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Tu existencia no es una casualidad. Fuiste creado con un propósito. De este tema quiero hablarte. A veces cuando hablamos así, a más de uno quizás le suena un poco raro porque encuentra que la vida no es muy fácil, está atravesando por alguna situación de crisis existencial o lo que sea, pero quiero hablarte de este tema. Jeremías dice en el capítulo 29, verso 11, o sea, Dios hablando a través de él, dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no te creó por casualidad, no eres una casualidad de la vida. En esta palabra se nos revela el corazón amoroso de Dios y su profundo propósito para cada uno de nosotros. Dios no nos creó simplemente por casualidad. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Él nos conoce íntimamente. Él sabe exactamente qué es lo mejor para nosotros, pero hay una cuestión que nosotros tenemos que entender. El plan de Dios no puede forzar nuestra voluntad. El propósito de Dios no está por encima de nuestras decisiones. Quizás más de uno diga: pero mi vida no tiene sentido, mi vida es puro sufrimiento, pura frustración, y ¿cómo que Dios me creó con un propósito? El gran problema de los seres humanos es que tomamos decisiones ignorando a Dios. Damos pasos equivocados en la vida. Nos complicamos tanto porque no tenemos en consideración su consejo. El propósito de Dios para la vida del ser humano, para la creación, es un plan de prosperidad. Esta palabra lo dijo para su pueblo, y su pueblo estaba a punto de ser conquistado, estaba a punto de ser sometido por los babilónicos. Dios no solo tiene un plan material no solo tiene un plan de prosperidad material, sino también espiritual, emocional. Él quiere que tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida que sea llena de alegría, de paz, sin importar las circunstancias que nos rodean. Dios no quiere causarnos daño, sino guiarnos hacia la voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero en este trayecto hay una cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta. Dios respeta nuestra decisión. Dios no puede obligar a nadie a creerle, a servirle o a obedecerle. Por eso siempre desde el comienzo Él dice: mira, yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. El pueblo siempre tuvo la opción de elegir el camino a seguir. Están delante de ustedes, dice el Señor, el camino de la obediencia y el de la desobediencia, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero muchas veces optamos por el camino equivocado, sembramos semillas que no queremos cosechar posteriormente y las consecuencias vienen. Por eso es importante analizar qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, cómo nos preocupamos por atender lo que es su voluntad o su propósito para nuestras vidas. Porque ninguna existencia, ninguna vida humana es simplemente fruto de la casualidad o coincidencia. Dios promete esperanza y futuro. Él nos da la esperanza, la promesa de un mañana lleno de posibilidades, un mañana lleno de oportunidades, donde podremos crecer en nuestra fe y llegar a ser más como Él. Pero nos invita a confiar en su guía, en su sabiduría, sabiendo que Él tiene el mejor camino para nosotros. Es por eso cuando Jesucristo enseña a sus discípulos a orar, en una parte Él dijo: y cuando oren digan esto: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, que no se haga mi voluntad, mi querer, mi propósito, mi voluntad solamente, sino la tuya. Ese es el secreto para que el plan, el propósito o lo que Dios tiene específicamente se cumpla en nuestras vidas. Los planes de Dios siempre son buenos, perfectos, maravillosos, pero a veces nosotros metemos nuestros planes de por medio. Y nosotros tenemos una visión muy limitada. No podemos ver más allá de nuestras narices. A veces podemos sentir que estamos perdidos o que enfrentamos desafíos insuperables. Pero podemos siempre encontrar consuelo y seguridad sabiendo que Dios siempre tiene el control. Él siempre está obrando en nuestras vidas incluso cuando no entendemos sus planes.
Siempre digo que Él no promete explicarnos todo. El tema con Dios es que Él no está ocupado en hacernos felices, Él está ocupado en cumplir sus planes, sus propósitos, y tenemos que saber que sus planes y sus propósitos son siempre los mejores. Sus planes y sus propósitos son siempre maravillosos. Por eso es que tenemos que rendirnos y decir: Señor, ya no quiero hacer más las cosas a mi manera. Que a mi manera, cuando tenemos la libertad de vivir a nuestra manera, Dios no nos obliga, no nos creó como robots para obedecerle automáticamente o programados para hacer solo el bien. Tenemos libre albedrío, pero tenemos que analizar también por qué caminos nos llevó, cuáles fueron las experiencias que hemos tenido, que hemos enfrentado, haciendo las cosas a manera nuestra. Por eso te invito a confiar en los planes de Dios y a seguir su propósito. Te invito a ponerte en sus manos, a rendirte totalmente y dejar que Él tome el control de tu vida, de tu situación. Mantente en oración constante, habla con Él, busca su guía, su dirección, para comprender cuáles son sus planes. Estudia su palabra para eso también, porque a veces nosotros decimos: pero yo no sé qué es lo que Dios quiere, pero Él ya reveló cuál es su plan, el modelo que nos dejó para nosotros los seres humanos, para ajustarnos a sus propósitos y aprender a vivir de acuerdo a los principios que Él enseñó. Y confía siempre en la providencia. Cree que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parezcan desafiantes. Él siempre continúa sentado en su trono. Él siempre continúa ahí, poderoso, glorioso y maravilloso. Tu vida no es casualidad. Tu existencia en la tierra no es simplemente un accidente o porque papá y mamá en algún momento decidieron traer un hijo o una hija al mundo. Tu vida es un plan y un propósito de Dios. Y debes calibrarte a los planes de Dios para que esto funcione, rendirte a Dios. Como decía Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Rendido a Dios, comprometido con Él, en sus brazos siempre, siempre llegaremos a buen puerto. Dios siempre tiene el mejor puerto para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un buen resto de jornada. Yo voy a una pausa musical, seguimos contigo con buenísimas canciones. Te acompañamos hasta el mediodía con esto que es Conexión Fe a través de la 100.9 Radio Beresid FM.